comenzar una nueva serie que se llama La soberanía de Dios, así se llama. Y este es un tema apasionante, ustedes ya lo verán. Es apasionante porque nos va a revelar y vamos a conocer de una manera más profunda a un Dios maravilloso, un Dios apasionante. Pero también es un tema revelador, porque nos va a mostrar tantas cosas hermosas de Él. Pero también es un tema controversial. El tema de la soberanía de Dios es controversial por la ignorancia que hay sobre la soberanía de Dios. De tal manera que hoy parece como que el hombre es el soberano y hace lo que quiere y hace a un lado la soberanía de Dios. Es apasionante este tema y es revelador porque es una de las doctrinas que nos enseñan quién es Dios. Y todos los cristianos necesitamos conocer a Dios de una manera más profunda, para no hacer tonterías, para no hablar tontamente, saber cómo es Dios, por qué obra como Él quiere. Esto es parte de la soberanía de Dios. Esta enseñanza nos va a responder preguntas que son difíciles, como por ejemplo, si Dios sabía que Satanás se iba a revelar, ¿por qué lo creó? Esa está difícil, ¿no? Otra pregunta que es difícil, si Dios sabía que Adán iba a desobedecer, ¿por qué lo creó? Esas son preguntas difíciles, pero se contestan por medio de esta doctrina de la soberanía de Dios. Otra pregunta difícil es, si Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿por qué lo escogió deliberadamente? ¿Por qué lo escogió deliberadamente? Él sabía que lo iba a entregar. Todo esto se responde por medio de la soberanía de Dios. Otra pregunta difícil, ¿por qué permitió Dios que Job fuera arruinado por Satanás? ¿Por qué le dio permiso? Si Dios tiene todo el poder, ¿por qué no destruye a Satanás? Y santo remedio, ya todos contentos. ¿No es cierto? Es más, yo una vez supe de unos cristianos que estaban orando para que el diablo se convirtiera. Nada más ignorante de la palabra de Dios. Increíble, ¿no? Orando para que... Dice, porque de esa manera se acaban todos los problemas, Señor. Entonces estaban orando para que Dios tocara al diablo. Hay cada cosa. Otra pregunta interesante que contesta la soberanía de Dios. Esto va a ser a lo largo de casi todo el año, lo que resta del año. La pregunta es, ¿por qué Dios salvó a Daniel del foso de los leones y a Esteban permitió que lo apedrearan? ¿Por qué a unos libra y a otros no? Aparentemente. ¿Por qué? Y seguramente algunos se han hecho esta pregunta. ¿Por qué dice la Biblia que Dios me protege y por qué me caí y me rompí el brazo? Son preguntas difíciles, ¿no? Que escúchame, los que predican que todo te va a ir bien no te saben responder porque no conocen la soberanía de Dios. Pero todo eso tiene respuesta en la Biblia. Otra pregunta, ¿Dios realmente tiene todo el control? Yo les pregunto, ¿Dios tiene todo el control? ¿O Satanás? Entonces, ¿por qué hay todo lo que hay en el mundo? Parece como que si Satanás fuera el que tuviera el control de las cosas. Y la típica, si Dios fuera amor, ¿por qué permitió el tsunami? Si Dios fuera amor, ¿por qué permitió que se les cayera la casa encima a una familia allá en un pueblo donde llovió mucho? Si Dios es amor, entonces te dejan tambaleando ahí porque no sabes qué decirle. Pero esta doctrina de la soberanía de Dios nos revela, nos muestra, y es controversial porque algunos cristianos dicen que Dios no quiere que tú sufras. ¿Dónde dice eso? Y ellos se toman del versículo donde dice que Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades. Entonces, como ya se las llevó, ya no tenemos por qué pasar nada de eso. Pero esa es una
una media verdad, es una verdad a medias. Si es cierto que Él llevó todas nuestras enfermedades, pero todo tiene connotación espiritual, aunque también incluye lo físico. Pero entonces, si fuera así, ¿por qué los cristianos se enferman? También se enferman esos de la superfe, ¿eh? Más que ellos dicen que se fueron de vacaciones. Dios va a responder. Una pregunta que hace muchos años yo me hacía es: ¿por qué si Dios sabe mis necesidades antes de que se las pida, por qué me dice que le pida? ¿No es cierto? Porque una vez una hermana dijo: no, Dios me reveló que ya no le pidamos a Dios, que ya no oremos. ¿Cómo? ¿Por qué? Dice, la Biblia dice que Él conoce nuestras necesidades. Entonces, si las conoce, ¿para qué le pedimos? Pero en otra parte dice que haced conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y qué con el sufrimiento? ¿Y qué con la adversidad? ¿Y qué la soberanía de Dios en la enfermedad, en el sufrimiento? ¿Qué con todo eso? Bueno, la Biblia enseña todas las páginas de la Biblia enseña acerca de la doctrina de la soberanía de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender. ¿Cómo la ven? Así es que nos vamos a tirar un clavado a las Escrituras y se van a comer ustedes que madrugan y como dice la Biblia, que madruga Dios le ayuda, ¿verdad? Pues Dios les va a dar un filete de este tamaño, de desayuno. Así es que prepárense. ¿Están listos? Bien. Vamos a definir lo que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es el gobierno absoluto que Dios tiene sobre toda la creación, porque Él es dueño de todo. Él hace como Él quiere. Él no tiene que darle cuentas a nadie. Tampoco le pide permiso a nadie por cómo va a hacer las cosas. Porque Él hace todo conforme es su soberana voluntad. Porque yo les aseguro que Él es muchísimo más inteligente que cualquiera de nosotros. Y sabe hacer las cosas mejores. Cuando Él hizo la creación, ¿te pidió consejo? ¿Cómo diseñar la tierra? ¿A quién le pidió consejo? Él hace las cosas como Él quiere y las hace bien. Su poder y autoridad son ilimitados. Y ese poder ilimitado y autoridad de Dios lo capacita para determinar un plan, como Él quiere hacerlo. Porque su omnisciencia significa que Él todo lo sabe, lo capacita. ¿Sí? Son verdades sencillas pero profundas. Dios es autosuficiente. Tú y yo no lo somos. Nosotros necesitamos ayuda. Él no necesita ayuda. Él es autosuficiente, pero no en el sentido humano de orgullo, yo no necesito a nadie. No, porque Dios tiene un corazón manso y humilde, dijo Jesús. Pero Él es autosuficiente, es decir, Él no necesita la ayuda de nada ni de nadie. Él creó de la nada lo que vemos, imagínense. Ustedes van a ir viendo a través de esta enseñanza cómo la grandeza de la majestuosidad de Dios, y les va a producir fe, pero fe genuina, y les va a producir confianza, porque si algo tiene esta doctrina es que produce, cuando tú la asimilas, produce una confianza, una certidumbre maravillosa, pero que tu vida cambia, Entonces, ese Dios es el que nosotros adoramos. Entonces Él no necesita que alguien lo aconseje, ni siquiera necesita ayuda de nadie. Él es altísimo. Esta palabra altísimo, este adjetivo altísimo, significa que Él está sobre todos, que está encima de todo y de todos. Dice en Filipenses 2:9 que Jesús es el nombre que está sobre ¿qué? Todo nombre. Y en ese nombre se doblará toda rodilla. Y ese nombre es el que tiene suprema autoridad. Por eso Jesús dijo: en mi nombre, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán sobre los enfermos
manos y sanarán, porque ese es un nombre sobre todo nombre. A Dios nadie lo controla, ni lo manipula, aunque algunos se quieran pasar de listos. Y piensan, por ejemplo, hay una típica manera en que los cristianos piensan que le tuercen el brazo a Dios, con el ayuno. El ayuno no es para torcerle la mano a Dios ni cambiar su plan. El ayuno es para cambiarte a ti. Y para que te sintonices con Él. Porque luego decimos, voy a ayunar para que el Señor me haga esto. Bueno, si está en su plan, lo va a hacer. Pero no fue por causa del ayuno, sino porque te alineaste. Aunque el ayuno nos sirve de muchas maneras. Nos sirve para alinearnos con Dios, para escuchar su voz y para bajar unos kilitos. Entonces, a Dios nadie lo manipula. Pero a veces, algunos se pasan de listos. A Dios nadie lo controla. Aunque algunos quieran controlar a Dios y lo encierran en las cuatro paredes. Cuando alguien dice que vamos a tal país, a tal lugar porque ya se está moviendo Dios, están controlando a Dios. Porque Dios no es exclusivo de un solo país y de una sola iglesia y de una sola manifestación. No sé si me estoy explicando. No, Dios, Jesús dijo, los verdaderos adoradores adorarán aquí y allá en Jerusalén y allá y donde estén, porque Dios está en todos lados, pero nosotros somos buenos para encajonar a Dios. Así es que cuando alguien le diga, oye, vamos a Sudamérica porque ya se está moviendo Dios, espérame, es que Dios está dentro de mí. No, pero allá sí se mueve. Y aquí no, allá. Y ahí vas y pagas tu pasaje y vas a ver que Dios se mueve ya. Y lo único que ves que se mueve es que los tumban al piso y se ríen, eso es todo. Y para ellos eso es que Dios se mueve. Háganme favor, es un desconocimiento total de la grandeza y de la soberanía de Dios. Entonces Dios nadie puede manipular a Dios. Él todo lo sabe. Él todo lo conoce. Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Ese es el Dios que tenemos. Cuando se enfrentó a los fariseos, dice la Biblia, que Él los miraba y conocía lo que había en sus corazones. Él sabía. Cuando habló con la samaritana, en Juan capítulo 4, le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y la mujer se asustó. Me parece que eres profeta. Profeta, imagínense, ¿no? Pero estaba siéndole revelado el Hijo de Dios. Él conoció a Natanael, dijo, he aquí un verdadero judío. Él conoce el corazón. Mira, cuando tú y yo nos cae el 20, hablando ahora que estamos en el mes de la patria, mexicanamente, tenemos aquí una visita argentina, caer el 20, hermana, es que entendí. Ya les explico. Entonces, cuando nosotros entendemos, escuchen bien, que Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce, cuando tú entiendes eso, lo asimilas, ese solo conocimiento te debe llevar a la santidad. A ver, ahí va otra vez. Cuando a ti te cae el entendimiento de que Dios todo lo sabe, todo lo ve, que te conoce. El salmista se le fundieron los fusibles cuando dijo, examíname, oh Dios, y conoce mis íntimos pensamientos. Aún no está tú conoces mi levantarme y mi sentarme. Aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda. Tal conocimiento es maravilloso para mí y no lo puedo entender. Se le fundieron los fusibles. No lo puedo entender. Esa frase, no lo puedo entender, no significa que no había entendido, significa es que rebasa. Pero basta con que entendamos, que tengamos el entendimiento que si sabemos que Dios sabe todo, que Él ve todo, eso nos lleva en el camino de la santidad. Si no fuera Dios todopoderoso, entonces no podría ser soberano. ¿Estamos? No podría ser soberano.
entonces tampoco sería Dios. Entonces Dios ejerce su voluntad de una manera soberana. Él hace como Él quiere. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios 1, 11. Dice así: en Él, o sea, en Cristo, tuvimos herencia. En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Digan todos: predestinados. ¿Qué es esta palabra? Esta palabra significa que Dios nos trazó un destino desde antes de haber nacido. Dice que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Él sabía y sabe quién iba a entregar su vida a Cristo. Él sabe quién va a entregar su vida a Cristo, como también sabe quién no va a entregar su vida a Cristo. Él sabe quién va a serle obediente aún desde antes de que nazcan. Y Él sabe quién va a traicionar a Cristo aún antes de que nazcan. Él sabe todo, por eso es Dios. Entonces dice que Él nos predestinó. Es decir, a los que hemos recibido a Cristo, Dios nos trazó un destino. Y ese destino es ser transformados a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque en el conocimiento de Dios, de la eternidad, del pasado, presente y futuro, Él nos trazó un destino. Por eso dice, hemos sido ¿qué? Predestinados. Sigo leyendo. Conforme al propósito, Dios tiene un propósito, y es ese: formarnos a la imagen de Cristo, parecernos más a Él, del que hace todas las cosas, escuchen aquí, según el designio de su voluntad. Designio de su voluntad, según el deseo, según lo que Él quiso hacerlo, como Él quiso hacerlo. Daniel 4, versículo 35. Vean qué versículo este. Dice en Daniel 4:35: todos los habitantes de la tierra son como nada. Ahora vamos a filosofar un poquito. ¿Qué es nada? Sí, pero ¿qué es nada? ¿Alguien me puede definir lo que es nada? ¿Ah? ¿Qué es nada? Nada. No es nada. ¿Qué es nada? Ahora fíjate, ¿cómo son los habitantes de la tierra? ¿Cómo los ve Dios? Para ponernos en nuestro lugar. Para los orgullosos que luego dicen que se quieren hacer más sabios que Dios y le quieren decir a Dios cómo se hacen las cosas en la iglesia. Fíjate lo que dice: todos los habitantes de la tierra son como nada. Es un símil, es algo son iguales a nada. ¿Y qué es nada? Dijimos, nada. ¿Qué eres tú? Aunque no les guste. No, yo soy abogado, hermano. Yo soy un hombre muy respetado en la comunidad. Pues Dios dice otra cosa. No nos gusta eso, ¿verdad? Ahora, de la nada, dice la Biblia que Dios escogió la nada y lo necio para hacer algo bueno. Entonces ya los hijos de Dios somos otra cosa. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque Él así quiso. Dice, y Él hace según su voluntad. Ponga mucha atención. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Él hizo los planetas, los ángeles, todo como Él quiso. ¿Por qué escogió la tierra y nos la dio como habitación? Porque Él quiso. ¿Por qué no la luna? Porque no quiso. ¿Y por qué no Venus? Porque no quiso. Y el hombre sigue buscando vida allá en otros planetas. Y dice claramente la Biblia que Dios hizo la tierra para que fuese habitada por el hombre. Y si alguno cree aquí en platillos voladores, cuando se lo lleve un marciano, me lo saluda. Dice, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. ¿Hace qué? Según su voluntad. Él hace como Él quiere. Escuche el fin de este versículo. Y no hay quien detenga su mano y le diga,
¿qué haces? ¿Quién? A ver. Aunque la típica pregunta, por la ignorancia, aquí es donde entra la controversia de esta doctrina, es que se muere tu abuelita de 385 años y todavía le preguntas a Dios que por qué. Digo, basta un pensamiento lógico. ¿No? Digo, vamos a pensar con sensatez y un poquito de sabiduría. Échale un poquito de sabiduría ahí. Porque es muy común que la gente, y ahora con la tecnología, por el internet, a veces me mandan correos: pastor, ore por mi papá. Yo le digo, ¿qué tiene tu papá? ¿Cuántos años tiene? 98, ya va para el siglo. Es que no hace mucho, todavía corría. ¿Cómo quieren que ore? ¿Saben cómo oro yo en esos casos? Señor, hágase tu voluntad. Imagínate que yo le diga, Señor, que sea como Superman el abuelo. Pues ¿cómo va a ser? Estaría perdiendo mi tiempo y estaría yo haciendo algo que no es real. Ahora, yo oro, si está en la voluntad de Dios, que lo sane y le añada como Ezequías 15 años más. Bueno, eso está en la voluntad de Dios. Yo oro por que Dios lo sane. Pero a veces, hermanos, cuando ya estamos en las últimas, yo he estado ahí atendiendo hermanos que están al borde de la muerte, ya bien viejitos, y está la familia, y ore, pastor, usted sí, póngale las manos que Dios lo levante. Y el viejito, ya dígales que me dejen, ya me quiero ir, ya suéltenme. Digo, hermanos, ya tranquilos. Luego se muere el viejito de 725 años y no aceptan la voluntad de Dios. No aceptan la voluntad de Dios. Y la pregunta típica, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué te lo llevaste dejándome a mí? ¿Y todo por qué? Porque desconocemos, hermano, que Él hace como Él quiere. ¿Sí o no? ¿Y quién le va a decir a Él, por qué haces como lo haces? ¿Quién te autorizó? Nadie puede decirle a Él. En Daniel capítulo 4, versículo 26, había un rey llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había tenido un sueño que nadie le pudo interpretar. Y ahí andaba Daniel, un joven como ustedes. No era ni pastor, no era ni sacerdote, no era ni levita, era un joven cualquiera. Pero tenía una comunión con Dios. Y Dios quiso revelarle a Daniel el sueño que había tenido Nabucodonosor. Y alguien le dijo al rey, hay un joven de los hebreos que trajimos de allá de Jerusalén, que es esclavo, ese te puede interpretar el sueño. Y lo manda a traer y le cuenta el sueño a Nabucodonosor. Y Daniel se lo interpreta. Y le dice, rey, si tú no agarras la onda, si tú en pocas palabras, tú eres un rey soberbio, te crees el soberano del universo, pero si tú sigues con esa actitud de que te adoren a ti, de que te reconozcan a ti, si tú sigues así, mira, te va a ir mal, te vas a volver como un animal, le dijo. Y de pronto Nabucodonosor, así como algunos cristianos, así como, ay, si Dios me habló, pero al rato siguen haciendo lo mismo. ¿Y saben qué? No se arrepintió. Y dice que salió al balcón de su palacio y dijo, ay, Babilonia, Babilonia, la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad. Dice, aún estaba la palabra en su boca y ¡pum! Vino el juicio de Dios. Dice que se volvió como bestia, comía pasto, el cabello le creció, las uñas se le hicieron, por primera vez yo creo que se podía rascar la espalda de unas uñotas como de ave de rapiña, así una cosa espantosa. Y anduvo así 7 años. Y entonces decían, mira nomás, pobre rey. Pero pocos sabían cuál había sido la razón de que había perdido la razón por su soberbia y orgullo, porque quiso serse el soberano y Dios le mandó su castigo. Pero dice que después de pasados 7 años, dice, alcé mis ojos al cielo
y reconocí que Dios es el que gobierna. Dice, cuando Él hizo eso, inmediatamente me fue de vuelta mi razón. Y Dios me regresó el reino, dice. Y dice en Daniel, conviene que declare, decía el rey, las maravillas de Dios. Entonces, fíjense aquí lo que le dice en Daniel 4:26, al final del versículo. Le advierte Daniel antes de que le pasara eso. Le dijo, tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Ese rey se sentía autosuficiente. El sábado, el viernes a los matrimonios yo les hablé sobre la familia, sobre la roca. Y de cómo un matrimonio que está fundado sobre la roca que es Cristo y la palabra de Dios, permanece. Dan con ímpetu los ríos, los vientos, pegan los huracanes, pero si están fundados sobre la roca, permanecen. Pero los que fundamentan sobre la arena, también vienen los ríos, las tempestades y los huracanes. Quiero que noten que no hay diferencia entre el justo y el injusto en cuanto a los problemas de la vida. A los dos les dio con ímpetu el viento, los ríos, los huracanes, los terremotos. Pero la diferencia es que unos permanecen y otros no permanecen. ¿Por qué? ¿Quiénes permanecen? Los que obedecen la palabra de Dios. Entonces, si tú no reconoces, si tú eres autosuficiente y no reconoces que el cielo gobierna, que permite cosas en tu vida, para tratar contigo, y entonces tú, en lugar de decir, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Y estar contento con su voluntad, en humildad delante de Él, es cuando, al no reconocer y sentirnos autosuficientes, comenzamos a hundirnos, a hundirnos, a hundirnos. Y luego la esposa le dice al marido, vamos a pedir consejo. Dice, no, a mí nadie me aconseja, yo puedo salir solo de estos problemas. Sí, cómo no. Hasta que no reconozcas que el cielo gobierna, hasta que no reconozcas que Dios está tratando contigo. A lo mejor a algunos ya les empezaron a crecer las plumas o las uñas, y empiezan a comer como Nabucodonosor, para que no se diga feo. Pero cuando tú alces tus ojos al cielo y reconozcas que Él es soberano y que Él hace como quiere, entonces te conformarás a la voluntad de Dios y vas a ver cómo las cosas cambian. Te lo aseguro. Salmo 115, versículo 3, dice así: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso, según su voluntad, todo lo que le vino a su voluntad, lo hizo. En el libro de los Hechos narra una historia muy, muy tremenda. Jesús les dice a los discípulos, ustedes me serán testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, van a ir a testificar de mí, los había encomendado. Pero ellos se quedaron en Jerusalén. Y el Señor les dijo, vayan, pero ellos se quedaron en Jerusalén. Entonces, permite Dios un látigo que se llamaba Saulo. ¿Sí saben quién es Saulo, no? Dios permitió que ese Saulo se levantara y persiguiera a la iglesia. Y los mataba. Los agarraba, los golpeaba, los metía a la cárcel y a otros los asesinaba. Él consintió en la muerte de Esteban. Entonces, como se fue detrás de la iglesia y comenzó a perseguirla, los cristianos salieron dispersados por todo el mundo. Y el Señor dijo, bueno, no dice así la Biblia, pero se entiende. Yo les dije que fueran y ustedes se quedaron. Salgan, aquí nos quedamos. Como Pedro, aquí hay una enramada, hacemos para Moisés, para ti y para nosotros. Aquí nos quedamos, estamos muy a gusto. Y el Señor, vayan y prediquen. Aquí nos quedamos. Oh, ok. Y levanta
un látigo, se va sobre los cristianos y les pone una corretiza. Y resulta que Dios usó eso para cumplir su propósito de llenar toda aquella región con el evangelio. Porque dice la Biblia que a donde quiera que iban los discípulos, iban predicando la palabra de Dios. Es mejor obedecer, ¿no? Pero si no lo hacemos, Dios sabrá cómo hacerle para que cumplamos su propósito. Entonces un día está orando uno, allí se llamaba Ananías, y está orando, adorando al Señor. Y casi al mismo tiempo, Pablo va con cartas en la mano detrás de la iglesia, persiguiendo la iglesia, y va camino a Damasco. De pronto Dios quiso, por su soberana voluntad, revelarse a Pablo, y se le aparece en el camino. Y era tal la gloria del Hijo de Dios, de Jesús, que Pablo cayó en tierra y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. No, a ti no, a los locos esos aleluyas. Lo que les haces a ellos me lo haces a mí. Le dice el Señor: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Déjame ilustrarte lo que significa eso. Ponte a darle de patadas a una cobra, a ver si le ganas. No le vas a ganar, ¿verdad que no? ¿Qué le haces con un puntapié? No le haces nada. En cuanto tú le tiras el primer puntapié, ya te agarró. O sea, en otras palabras, es imposible. No puedes hacer nada en contra mía, ni de mi iglesia, ni de mis siervos, ni de mis hijos. No puedes hacer nada. Entonces Saulo en ese entonces le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y dice: mira, levántate y ve y busca a un siervo mío, se llama Ananías. Él estaba orando allá en su casa. Y va y lo busca. Pero Ananías sigue orando y Jesús le dice: va a venir Saulo y le vas a imponer las manos para que reciba el Espíritu Santo. Y el otro se asustó. No, Señor. Y fíjate lo que le dice: ¿qué no sabes que es el que nos persigue? Ah, no, Dios no sabe. ¿Qué no sabes que es el que lleva a tus hijos presos? ¿Y qué no sabes? Ay, no, imagínate a Jesús ahí. Ay, no. Oye, Gabriel, ¿tú sabías? Fíjate lo insignificante y lo pequeño de nuestra mente y entendimiento. No nos entra. Porque nuestros pensamientos son netamente terrenales. No llegan ni al techo de este edificio. Por eso dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Por eso dice que nunca Él se va a rebajar a nuestros pensamientos, jamás. Pero nosotros sí debemos elevarnos a los pensamientos de Él y a los caminos de Él. Mientras tú quieras caminar en tus caminos y pensamientos terrenales y no te eleves a los de Él, tú vas a seguir ahí, dándole de puntapiés al aguijón. ¿Se acuerdan de Jonás? Dios lo había llamado como profeta. Y él: sí, te serviré lo que quieras, Señor. Bueno, ve y predícales a Nínive. Ah, allá no, allá no. ¿Cómo que allá no? Ve y predícales. Y diles que si no se arrepienten, voy a fulminar esa ciudad. Ah, no, yo no voy, dice. Y se va. Paga un pasaje, se sube a un barco y dice que cuando iban ya en alta mar, Dios levantó una gran tempestad. ¿Quién levantó la gran tempestad? No fue el diablo. Dice claramente que fue Dios. Pero ¿qué hacemos los cristianos de hoy? Apenas tienes una pruebita, Satanás ya me trae, dicen. A veces sí, pero la mayoría de las veces no. Porque como eres hijo de Dios, el que trata contigo es Dios, aunque a veces usa a Satanás, como en la vida de Pedro. ¿Están entendiendo? Ahora, tú dirás: ¿y por qué tiene que ser así? Ni preguntes.
Dios lo quiso hacer así. ¿Por qué? Porque Él quiso. ¿O qué? ¿Le vas a decir que así no lo haga? Después, Jonás les dice: yo sé que por mi causa está este problema aquí en el barco, tírenme al mar y se les aquietará todo. Y no le hicieron caso. Ellos siguieron tirando cosas para que la barca se aligerara. Finalmente dijeron: no, no será cierto, pero órale que lo tiran. Y dice que cuando lo tiraron al mar, se aquietó el mar. Pero luego dice: y Dios preparó un gran pez que tragase a Jonás. ¿Quién preparó el pez? ¿Eso dice su Biblia? Entonces, ¿por qué algunos ahora nos han querido hacer creer que todo lo malo y adversario que pasa es por obra de Satanás? ¿Dónde dice eso? ¿Sabe dónde dice eso? En su libro llamado Ignorancia. Porque eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Dios preparó, Dios levantó, permitió, fíjense la sabiduría de Dios. Permitió que Saulo se levantara, pero a la vez sabía que Saulo se iba a convertir. Ya se me botó el fusible. Ya. ¿A ustedes también? Cuando hay mucha energía se botan las pastillas y ya no pasa la... Es que eso tú dices, con razón Pablo después dijo: oh, profundidad de las riquezas de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Estaba maravilladísimo. Pero entendía la soberanía de Dios. ¿Quién preparó el pez? Dios. Volvamos a Ananías. Señor, ¿qué no sabes? Que este es el que nos mete a la cárcel. Dice: mira, tú no discutas, porque instrumento escogido me es este. O sea, Pablo. ¿Instrumento qué? Escogido. Y en la mente humana lo primero que hacemos es: pero ¿por qué escoges por qué lo escogiste a él? No podemos ponernos a discutir con Dios, hermanos. Fíjense, el viernes recibí un correo bien, déjame decir más o menos lo que decía. Decía: pastor, no sé quién sea, pero aparentemente parece ser como que es de acá de Sudamérica. Por el correo, ¿no? Ya ve que dice NI, Nicaragua, AR, Argentina, entonces es de allá de Sudamérica. Y decía: pastor, quiero felicitarlo porque usted es un gran orador. Usted tiene un don de convencimiento extraordinario. Lástima que no conoce el Evangelio. Fíjese nomás. Dice: yo predico mejor que usted. Bueno, pero ¿por qué estoy yo aquí en casa de oración? Porque yo quise. Por favor. ¿Sabe qué? Yo no tenía en mis planes. Yo tenía otros planes. Pero Dios sabía y tenía un destino para mí. Y Él sabía que yo lo iba a aceptar en mi corazón. Y Él me escogió. Como te escoge a ti, como escogió a Saulo, como escogió al que Él escoge. Por su soberana voluntad, hermanos. Entonces, cuando yo me pongo a decir: no, es que aquel hermano, a aquella hermana, claro, ahí están los falsos profetas. Esos dice Pablo en Tito 1:11 que hay que callarles la boca. Pero hay gente genuina. Y el que es llamado por Dios de una manera genuina, y alguien se mete queriéndolo quitar de allí, se mete con Dios. Porque es como decir: Señor, ¿por qué pusiste a esta persona aquí? Te faltó inteligencia, me hubieras puesto a mí. Entonces dice en el correo ese: yo lo hago mejor que tú. Entonces yo le respondí, le dije: oye, pues mira, pues la verdad yo hasta allí me alcanza el entendimiento, pero te invito a que nos vengas a enseñar el verdadero evangelio. Pues no me ha contestado. O sea, lo que me estaba diciendo es: si yo tuviera el foro que tú tienes, yo lo haría mejor. Yo no sé qué estás haciendo ahí. Bueno, a lo mejor no enseño bien, no lo sé, pero Dios me llamó porque Él quiso. Tú viniste a este lugar
Él ya sabía que tú ibas a venir, ¿no es cierto? ¿Por qué te plantó la congregación? Porque Él quiso. ¿Están entendiendo algo sobre la soberanía de Dios? Que Él escoge como Él quiere. Entonces Dios ejerce su poder soberano de una manera soberana. En Jeremías 32, versículo 27 dice así. Jeremías 32, 27. He aquí, dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Escuchen esta frase que viene a continuación. Abran su corazón porque esta frase es poderosísima. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Voy a leerla de nuevo. Dios está hablando aquí. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice el Señor. Pero en nuestra perspectiva humana, nuestra mente finita y terrenal, decimos, ya todo está perdido. Esto ni Dios lo puede arreglar. Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, y empezamos a decir cosas sin sentido. ¿Por qué las decimos? Porque ignoramos la soberanía de Dios. Quiero que caigan en cuenta, todo esto que estamos hablando cabe perfectamente en Romanos 8:28. No es necesario que lo busquen. Deberían de aprendérselo ya de memoria ese versículo. Es más, se los dejo de tarea y el domingo de uno por uno va a pasar al micrófono aquí, a que lo diga. Mas los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, operan para bien. Todas las cosas, mis queridos hermanos, significa las cosas buenas y las cosas malas. El asunto es que nosotros vemos las cosas malas desde nuestra perspectiva humana, pero Dios no las ve así. Es malo para nosotros que tú salgas y ya no está tu carro, se lo robaron. Es malo, ¿no es cierto? Y lo primero que decimos es, ay, ¿por qué ahora voy a andar a pie, Dios mío? ¿Estás viendo, Señor? Que no está viendo Él. ¿Tú crees que Él no estaba viendo que te lo estaban robando? ¿Por qué no espantó al ladrón? ¿Y por qué a otros sí los espanta? Porque Él tiene un plan. El asunto es que todas las cosas nos ayudan para bien. Cosas buenas y malas. Porque nadie piensa cuando le sucede algo que Dios te está haciendo algo bueno. Porque no nos entra. No nos entra. José tenía una revelación de la soberanía de Dios extraordinaria. Sus hermanos lo vendieron, lo golpearon, lo metieron a la cárcel, abusaron físicamente de él, de una manera lo golpeaban, le decían, era tremendo, pero nunca dijo nada. Y cuando estaba en Egipto, les dijo a sus hermanos, no se preocupen de haberme vendido acá. Dios tenía todo preparado. Ese sí conocía a Dios. Tú y yo, mira, ya ayuno de 40 días, una cadena de oración para reprender al diablo, y un montón de rollos. Y nunca levantamos la vista y decimos, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me quieres enseñar a mí? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué quieres, Señor, hacer conmigo? Estoy listo para que lo hagas. Y mira, eso es otra cosa. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Un día Jesús les dice a los discípulos, súbanse a la barca y váyanse al otro lado, a la otra orilla. Y ahí van, y Jesús se quedó orando acá. Dice que a medianoche, pues ellos ya habían avanzado en el mar. Jesús, la única manera de poderlos alcanzar era caminando sobre el agua. Y fue y caminó sobre el agua. ¿Se acuerdan de ese pasaje en el Evangelio? ¿Habrá algo difícil para él? Pero escucha, hay un pasaje donde les dice, subamos a la barca, pasemos al otro lado. Y ahí van. Entonces dice que Jesús se metió a dormir en el fondo de la barca. A dormir, estaba cansado. Había ministrado a mucha gente, había orado por mucha gente, estaba físicamente cansado.
pero había una lección. Él sabía lo que iba a pasar, ¿a poco creen que no sabía? Y fue y se durmió. Y dice que a media travesía empezaron los vientos. Y en esa barca iban puros cristianos. Y de seguro en ese mar había otras barcas de puros no cristianos. Y a los dos les pegó la tempestad. Pues ahí estaban los discípulos. Empieza a tambalearse y a moverse por todos lados la barca, y de repente, ellos gritaban, ¿no? Entonces alguien va y le dice: ¿dónde está el maestro? Y dice: está dormido. ¿Dormido? Dormido. Entonces van y lo regañan. Señor, mira, no tienes cuidado, le dice. Sálvanos que perecemos. No tienes cuidado. Ahora, él dijo: pasemos al otro lado. Yo quiero que estas palabras penetren en tu corazón. Cuando Jesús dice algo, se cumple porque Él quiere. Él dijo: pasemos al otro lado. Cuando Él dijo: sea la luz, fue la luz. Cuando Él dijo: sea la lumbrera que alumbre en el día, la lumbrera mayor, hizo el sol. De la nada hizo todo. Todo con su palabra, con el poder de su palabra. Entonces, cuando Él les dice a los discípulos: pasemos al otro lado, ¿ustedes creen que Él no sabía que la tempestad iba a venir? Pregunta: Jesús en la barca, ¿era posible que Él con todo y barca se hubieran naufragado? Ahora vamos a pensar un poquito. Naufragan. Entonces están todos flotando allí, y de pronto Jesús dice: Padre, pues algo falló. No sé nadar. Tu plan era la cruz, pero algo falló. ¿Se me puede imaginar eso? Ni pensarlo siquiera. Pero en otra parte Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días del mundo, hasta el fin del mundo. Todos los días de su vida, hasta el fin del mundo. ¿Quién está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Y vamos en la barca. Ahora, ¿pegan ríos, huracanes? ¿Tú crees que se va a hundir la barca con Jesús adentro? Es imposible. Pero Dios permitió el viento, permitió el huracán y la tempestad para enseñarles. Dice que Jesús salió de la barca. Yo me lo imagino que se paró ahí en la punta de la barca y vientos, tranquilos. Y todo se apaciguó. Y todos dijeron: ¿quién es este que a los vientos ordena y menguan y desaparece la tempestad? Fíjense, ¿quién es este? Todavía no lo conocían en la dimensión que Él quería que lo conocieran. Y así hay cristianos ahora. Viene una tempestad, viene un problema, se quedan sin trabajo, qué sé yo, se enferman, qué sé yo, y es la tempestad. Pero allí está Jesús. ¿Están entendiendo? Ahora no digas: ¿por qué yo? ¿Por qué permite? Él tiene un plan. Lo que sí te aseguro es que no se te va a hundir la barca. Entonces empezamos a conocer a Dios en una profundidad que Él desea que lo conozcamos. ¿Quién es este que a los vientos manda y lo obedecen? Todavía no le conocían. ¿Habrá algo difícil para mí? En otra ocasión había 5,000, sin contar las mujeres y los niños, y uno que otro gorrón por ahí. O sea, de esos que se meten nomás van a ver qué sacan y a la comer gratis. Entonces Jesús dice, sabiendo lo que iba a hacer, así dice el Evangelio, les dijo a los discípulos: denles de comer, para enseñarles que cuando estén con Él, estando con Él, nada es imposible. Que Él no nos abandona. Aunque estés llorando, ahí está Él. Es que no lo siento. Es que el cristianismo no es si lo sientes o no, el cristianismo es de fe. Denles de comer. Ay, Señor, dices, son un montón de gente, y dices, mira, nada más hay tantos denarios. Con esto no se alcanza para nada. Y luego dice otro: aquí hay un niño que vino a ofrecer unos panes y unos peces, mira.
pero ¿qué es esto para tantos? Tráigamelos. Los toma, da gracias a Dios, les da a ellos y dice, ahora repártanles ustedes a la gente. Fíjate la gracia y la bondad y la misericordia de Dios. Multiplica, les dice a sus discípulos, ahora ustedes repartan. ¿Qué hacen ahora? Ahora se los venden. Pacte con Dios. Tráigame $20 al mes. Yo voy a orar. Y para que Dios le haga el milagro. ¿Saben por qué abusan de la gente? Por la ignorancia que hay. Pero aquellos discípulos no se quedaban con nada. Y repartieron todo y dieron de comer. Y todavía sobraron 12 cestas. Y el recalentado sabe mejor. ¿No es cierto? ¿Habrá algo imposible para mí? Dice. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Un día va a una aldea donde había un amigo de él llamado Lázaro. Y al encuentro le sale 2 hermanas de este Lázaro. Señor, 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 si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto, le dice. Dice, Jesús, está dormido, dice. Entonces, los discípulos, no, es que sí se murió, decían. Pero dice ahí el Evangelio, esto decía del sueño de Lázaro, pero había muerto. Y claramente les dijo, no está dormido, Lázaro ha muerto. Pero sus hermanas le dijeron, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, fíjense, llévenme donde él está. Y llega y se para enfrente de la tumba. Ábranla, muevan la piedra. Y dice una de sus hermanas, no, hiede ya. Porque es de 3 o 4 días, ya huele mal. ¿No te digo que si crees verás la gloria de Dios? Y le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y salió Lázaro. Y lo volvió a la vida. ¿Habrá algo imposible para Dios? Ahora, lo que pocas veces pensamos es, oigan, ¿y Lázaro todavía sigue viviendo? Pues es obvio que no. Se volvió a morir. Ese es de los pocos que se ha muerto 2 veces. Si algo tenemos de seguro en esta vida es la muerte, pero nadie piensa en ello. Y la Biblia dice que donde hay luto se enmienda el corazón. ¿Se han fijado que cuando se muere alguien, un cristiano sobre todo, por supuesto, se convierte en la abuela, el tío, el primo y un montón de gente? Siempre. Porque donde hay luto se enmienda el corazón. Donde hay alegría, nadie piensa en Dios. Cuando se murió mi papá, no sé cuántos, algunos que están aquí acompañaron ahí el proceso fúnebre. Ya lo íbamos a sepultar. Y en eso llega la familia de mi papá, hermanos, primos y gente, ¿no? Y algunos son cristianos y otros no. Entonces todos íbamos caminando y de pronto siento que alguien me abraza gritando por la espalda. Chuyito, me dice. Ay, tu papi. Y era una hermana de él. Entonces los hermanos me dijeron, oye, no es cristiana, ¿verdad? Le digo, se nota, ¿verdad? Se notó perfectamente quiénes eran cristianos, de los que vinieron y los que no eran. Los que no eran, no, pues me tiro con ellos. Cálmese, tía, cálmese. Dice, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Lo único es que como se les acaba el mundo, se les cierra el mundo. Y luego mi mamá estaba ahí, ¿verdad? Y un familiar le dijo, ay, yo no entiendo por qué no llora. Le dice, no, pues es que está mejor que nosotros, le dice mi mamá. Está con el Señor, si me duele. Ay, pero no entiendo. ¿Cómo va a entender? ¿Por qué? Decía. Le digo, bueno, porque ya era hora. Ya Dios se lo quiso llevar. Pero, ay, ¿y no te duele? Claro, es mi papá, pero yo no me voy a pelear con la voluntad de Dios. Hace poco me llegó un correo que se murió una persona. Esto fue aquí en México, en el sureste de México. Se murió, fueron y lo enterraron. Entonces sale, no faltan los hermanitos fanáticos, ¿verdad? Yo sé que Dios sigue resucitando muertos, pero ay, hermanos, fíjense lo que pasó. Se muere esta persona
Lo entierran, entonces por allí salen unos hermanos. No, Dios nos dijo que lo va a resucitar. Y fueron en la noche y lo desenterraron. Y lo llevaron a la iglesia y entre ellos al pastor. Ya estaba todo descompuesto. Y lo pusieron allí, hagan de cuenta que lo pusieron aquí. Y empezaron a orar. Y ahí estaban en una cadena de oración. Y 12, es un delito ir a sacar muertos del panteón. Es un delito. Pero no les importó porque Dios les había dicho, háganme usted favor. Total, lo llevan, ya están orando, y ay, que no sé qué, y que en el nombre de... Y nada. Y el olor empezó a salir de la iglesia. Y los vecinos, ¿qué tanta gritería y qué tanto olor tan feo? Pues no faltó quien se metió allí y se dio cuenta que tenían al que habían enterrado. Fíjense qué ridículo, hermano. El que se había muerto no resucitó. Y llegó la policía y el primero que agarraron fue el pastor. Mira, cuando te mueras yo te dejo allí. A mí nunca me ha dicho Dios. Hay una emoción de decir, ay, era joven. Y de pronto viene, pero tú puedes orar que se levante. Toño Lázaro, el hermano, el ministro que está aquí con nosotros, que ministra en las misiones, él ha estado con gente y ha presenciado ese tipo de milagros con los indígenas en Michoacán y con los huicholes en la sierra. Pero ese tipo de eventos son extraordinarios por la soberana voluntad de Dios. Pero todos pensamos que todos los hermanos que se mueran hay que ir a resucitarlos. No, déjenlos allí. Eso es nada más porque Dios quiere hacerlo, pero es un evento extraordinario, no es algo cotidiano. ¿Pero por qué pasa eso? Porque desconocemos que Dios ejerce su poder soberano. Vámonos rápido allí al Isaías 40, versículo 12. Dice, ¿quién midió las aguas? Isaías 40, 12. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Y los cielos, dice, con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Fíjate, esas son expresiones que hablan de la grandeza de Dios. Versículo 13 de Isaías 40. ¿A quién pidió consejo Dios para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le enseñó a Dios, hermanos? ¿Quién le aconsejó? Fíjate lo que dice en Hebreos 1:1. Sí, abran su Biblia ahí. Hebreos 1:1. Fíjate qué versículos, Estoy hablando de cómo Dios ejerce su poder soberano. Cómo ejerce su soberana voluntad, su poder soberano. Dice en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, escuchen, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo sustenta todas las cosas? ¿Habrá algo imposible para Dios? Si tú logras que esto penetre en tu espíritu, en tu corazón, y llenas tu mente de esto, te va a producir una fe genuina, te va a producir una certidumbre y una seguridad extraordinaria. Y no tendrás temor de malas noticias. Y sabrás que cualquier cosa que sucede, si Dios se preocupa y sabe cuando un pajarillo cae en tierra, dijo Jesús, que no vas a ver cuando tú lloras allí en la soledad de tu recámara. ¿Tú crees que Él no te ve? ¿Tú crees que Él no sabe que perdiste el trabajo? ¿Tú crees que no sabe que estás en una situación difícil? ¿Tú crees que Él no sabe? ¿Tú crees que ya perdió el control? ¿Tú crees que Él se le cerró el mundo y no sabe qué hacer contigo? El asunto es
¿cómo Dios va a obrar para ti? Eso sí, yo no lo sé. Pero Él lo va a hacer conforme su voluntad y como Él quiera. Pero sí te aseguro una cosa: siempre será para bien, aunque nos duela. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Dios ejerce su poder soberano, pero también ejerce su autoridad de una manera soberana. Ejerce su autoridad, su poder. En Romanos 9, versículo 17 al 21, ahí dice claramente: ¿y qué? Queriendo Dios mostrar su poder, endureció el corazón de Faraón para demostrar su poder y su gloria. ¿Qué? Y tú dirás: ¿y por qué haces las cosas así? Y pregunta el apóstol: ¿qué acaso le dirá el vaso de barro al alfarero? ¿Por qué me haces así? ¿Qué no tiene poder el alfarero para hacer de la masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si queriendo Dios mostrar su poder, levantó a Faraón para mostrar su poder. ¿Quién le va a discutir? Yo no me voy a poner a discutir con él. Dios determina todo lo que quiera por su voluntad. Su poder ejecuta su voluntad. Su poder ejecuta su voluntad y nadie lo puede detener. Y su autoridad gobierna como Él quiere. Quiero decirles que ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios al que servimos. La soberanía de Dios pues nos revela su gloria, su poder, su dominio y su autoridad. Por eso sus hijos nos humillamos delante de Él. Por eso los cristianos solo adoramos a un solo Dios. Por eso los cristianos solo caminamos en obediencia y sumisión ante su grandeza. Por eso nosotros no le damos la gloria al hombre, que es nada. Y cuando nosotros reconocemos la grandeza de Dios, conociendo la soberanía en su voluntad, su soberanía en su poder, su soberanía en su dominio, entonces, ¿qué más queda? Más que una total confianza en que estamos en las manos de Dios. Amén. A medida que vamos a ir enseñando esto, va a ir creciendo en ustedes, en todos nosotros, una confianza extraordinaria en Jesús. Una confianza que, aunque veamos que el mundo se esté cayendo a pedazos alrededor nuestro, esto nos va a enseñar y nos va a revelar y nos va a dar respuestas de por qué y cómo hace Dios las cosas. Y por qué a algunos les da más que a otros. Por qué a algunos los mantiene del pan necesario y a otros les da: ay, le diste mucho a aquel. ¿Por qué? Hermano, no discuta. Y esto nos va a producir una paz extraordinaria, como la paz que tenía Cristo cuando estaba la tempestad y estaba dormido. Eso es nuestro inicio de esta nueva serie. ¿Cuántos quieren agradecerle a Dios? Póngase de pie. Levanta sus manos a Dios. Solamente ante Él, hermanos. Nosotros los cristianos no debemos de darle honra a ningún hombre, por más ilustre y por más sabio que sea, por más lo que usted quiera. No, hermanos. Nadie es Dios más que nuestro Dios. ¿Quién? Jehová. ¿Quién es nuestro? ¿Qué Dios hay como nuestro Dios? Decía el salmista. ¿Quién? Job un día se puso en su debilidad a preguntarle a Dios, y Dios le contestó y le dijo: Job, con paciencia a Dios, porque también Él entiende nuestra debilidad. Pero se puso a discutir con Dios y Dios le dijo: yo también te voy a preguntar, quiero que tú me contestes. Porque ¿por qué? Le empezó a decir: ¿por qué esto? ¿Por qué aquello?
Y Dios le contesta a Job y le dice: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? No, bueno, Señor, es que ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las lumbreras? ¿Dónde estabas tú? Ni siquiera existías, Job. Entonces, por favor, bueno, en otras palabras, ¿verdad? No me vengas a decir a mí cómo se hacen las cosas. Déjame a mí hacerlas. Yo soy lo suficientemente poderoso, tengo la autoridad soberana, tengo la perspectiva perfecta y exacta, porque conozco el pasado, el presente y tu futuro. Tú nada más confía en mí. Esto es la fe, hermanos. Eso es la fe. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dale gracias al Dios del universo. Dile: Señor, gracias. Gracias porque te estás revelando a mi vida. Gracias porque te estás revelando a mi corazón. Gracias porque te vamos a conocer, te voy a conocer de una manera más profunda. Ahora, Señor, de aquí en adelante, cualquier cosa que suceda, sabré por la fe que estás obrando a mi favor. Gracias, Señor, porque tú no dejarás, no nos dejarás ni nos abandonarás, porque tú prometes